Bueno, en este video vamos a clasificar textos automáticamente. Es un poco parecido al anterior video. Del anterior no clasificamos, sino que expliqué cómo funciona un motor de búsqueda por dentro, que obviamente trabaja con similitud de texto. Básicamente nosotros pasamos un query, en ese video pasábamos un query, una consulta, que es lo que nosotros le pasamos a Google, y se hacía una búsqueda de similitud. Esto es parecido en el sentido que trabajamos con textos, pero diferente. Voy a hacer un ejemplo completo de cómo hacer un análisis y de cómo clasificar textos. Algunas secciones las voy a parar, digamos, porque si no va a ser muy largo el video. Entonces, en este caso en particular vamos a tener clases predefinidas y vamos a asignar el texto a una de las clases, ¿sí? El ejemplo tal vez más clásico de esto es, podemos pensar las notas de los diarios, ¿no? Imaginemos que tenemos 5 clases, que pueden ser, no sé, política nacional, política exterior, economía, cultura y deportes. Entonces, imaginemos que solo puede tener una clase, ¿no? Una nota de un diario pertenece a una clase. Entonces, si nosotros tenemos el historial de todas esas notas donde están, podríamos hacer que automáticamente ese tag se haga en el futuro. Vamos a explicar cómo. No vamos a usar notas de diario, sino que vamos a usar, la idea es parecida, vamos a usar discursos de diputados y senadores en la legislatura. Esto es de Suecia. Los datos están acá, hacemos un import de los datos. Tenemos los discursos 2017 y los del 2018. Vamos, ahí los importó, vamos a verlos brevemente. Entonces, ¿qué tenemos? La columna words básicamente es el discurso que da el tipo a la persona. Party, esto es partido político, es el partido político al que la persona pertenece. O sea, si hay, no sé, la persona que sea senador, diputado, dando un discurso o una charla, esa persona pertenece a un partido político, ¿sí? Entonces, vemos como no es imposible predecirlo, ¿no? Obviamente alguien que sea un partido, no sé, vamos a poner extremos. Extrema izquierda es probable que diga ciertas palabras más veces que otras, y alguien que sea de extrema derecha, un político va a decir algunas otras palabras, digamos. Es muy, no muy fácil, ¿no? Pero se puede llegar a inferir, digamos, de qué partido político va la persona solo viendo el texto. Em, entonces vemos que estamos trabajando, es un data frame. Obviamente usamos esta función que nos lleva el JSON, que es un tipo de formato que, bueno, no viene al caso, pero la mayoría de los datos simples los vamos a encontrar en este tipo de formato. Un primer paso básicamente es definir qué vamos a hacer. La idea sería usar, vamos a poner acá 2017 como training, esos datos, y 2018 como test. O sea, vamos a hacer que el modelo aprenda con los datos de 2017 y después en 2018 vamos a testear qué tan bien o qué tan buenos son nuestras predicciones. Entonces, hacemos así, training, test, y le pasamos discursos 2017, discursos 2018. Entonces, después es bueno siempre tener todos los labels o los targets por separado, digamos, que sería en este caso, pues vamos a dejarlo ahí así queda medianamente a la vista. En este caso serían los diferentes partidos políticos. Eh, en total hay 8, si no me equivoco, vamos a verlos, vamos a ordenarlos, training. Este método unique nos devuelve solo, digamos, valores únicos, o sea, una vez cada uno. Esto es sorted. Sí, estos son los valores. Entonces, estos son los partidos políticos, vamos a verlos acá. Ay Dios, ahí está. Estos son los partidos políticos. Obviamente es una abreviación, está ordenado alfabéticamente también. El partido tiene un nombre bastante más largo. Y bueno, vamos a ver los datos con los que vamos a trabajar. En training tenemos entonces, bien, 12.343 filas, que van a ser obviamente cada fila es un discurso, como podemos ver acá. Y en test vamos a tener, a ver, 9.288, ¿está bien? Y después lo que podemos hacer es, digamos, ver la distribución de los datos así a grosso modo. Vamos a ver en training que tenemos. Entonces, bueno, esto, la función value count básicamente cuenta cuántos valores. O sea, tenemos 12.343. Entonces, de esos 12.143, 4.261 son de este partido político, etc. ¿No? Entonces, esto podría crear un problema. Básicamente, la distribución que es bastante diferente. Esto es un tema largo, digamos, que, bueno, no voy a ahondar ahora, ya lo trataremos más adelante, pero como un ejemplo extremo podemos pensar, si este partido político, que vamos a decir que es, no sé, de derecha, tenemos 1 millón de discursos, y este partido político que es de izquierda tenemos solamente, no sé, 2 discursos, por ponerlo más extremo el ejemplo. Obviamente vamos a poder predecir mucho mejor este que este. Entonces, hay una diferencia. El tener más datos nos va a hacer conocer mejor cómo son esos discursos y poder predecir mejor a ese partido político. Ahora, acá tenemos bastantes menos y vamos a aprender bastante mal este partido político porque tenemos muy, muy pocos datos. Bueno, Bueno, simplemente agregué este título, iba a copiar todo el código, pero bueno, tampoco es tan largo y tal vez es mejor si lo explico línea por línea. Vamos a plotear. Entonces, un primer paso siempre, el primer paso es plotear. ¿Qué vamos a plotear? Básicamente estas distribuciones, ¿no? La de test y la de training. Que de vuelta, siempre pensemos en ejemplos por ahí extremos. ¿Qué pasaría si tendríamos 1 millón de este partido y solo 2 de este partido? Por suerte no son tan extremos los valores, pero hace una diferencia. Para plotear usamos el subplots. Acá
acá le decimos, digamos, una fila y dos columnas, y vamos a usar el mismo eje Y. Y en sí los plots, acá tenemos uno, va a ser party. Ahora la sintaxis son medio larga, pero básicamente es los datos, .plot.bar, o sea, no, bastante simple la sintaxis para matplotlib. Pasa que bueno, tenemos que pasar el value count si no queremos todos los datos. Plot bar ax. Debería aparecer el plot. Ahí está. Bueno, básicamente lo mismo que vimos antes. Por ahí graficado se ve un poquito mejor. Claramente tenemos más datos para ese. Esto es el de training, esto es el de test. Claramente varía, como dijimos. El algoritmo, si nosotros le damos para enseñar 1 millón de este partido político, los va a aprender bastante mejor. Pero bueno, vamos con el segundo paso. El segundo paso, obviamente, que es lo que queremos hacer, es clasificar, ¿no? Siempre la visualización se hace antes, ¿no? Para tratar de, digamos, atrapar, entre comillas, algún error en los datos o por ahí. Sí, digamos, tener una idea en general de los datos como son nos va a ayudar a atrapar por ahí errores en los datos. Entonces, vamos a utilizar el método más utilizado en todo el mundo, el Naive-Bayes multinomial. Perdón, me corta. Y los pasos a seguir, vamos a primero vectorizar los discursos, ¿sí? Después vamos a ajustar el modelo, que obviamente no lo creamos aún, y lo vamos a evaluar al final, evaluar el modelo. El Naive-Bayes multinomial, no quiero andar mucho en tema, pero bueno, es lo que se usa como para empezar a probar o como un primer paso, ¿no? En la clasificación de texto. Obviamente el nombre lo dice, es bastante naive, digamos, es un modelo, digamos, netamente probabilístico, va columna por columna, que en este caso son palabras, y ve cuál es la probabilidad conjunta, y la más alta, la clase que tenga la probabilidad más alta, devuelve esa clase. Entre el pro se puede decir lo que digamos corre rápido y en general bastante eficiente, digamos. Y bueno, la contra obviamente generaliza demasiado, es naive, es como muy simple. Vamos a importar todo lo que vamos a usar primero. Esto es para vectorizar. Entonces, lo de vectorizar estaba explicado por ahí un poquito mejor en otro video, que básicamente no podemos trabajar, digamos, con texto en sí, hay que pasarlo a un formato matriz, que es un formato, digamos, más matemático. Vamos a hacer uso del pipeline, que es bastante útil, digamos. Pipeline significa en inglés, digamos, es como un caño, vamos a decir, de agua, entonces es como una analogía, digamos, en el caño de agua, cuando pasa el agua, primero pasa, no sé, por el punto A y después por el punto B, esto estaría siendo como las veces de ese caño de agua, quiere decir que primero haga esto, después una vez que lo termine, lo pase al siguiente punto. Es como funciona como una cañería, vamos a decir. Entonces, este va a ser nuestro modelo. Básicamente, vas a tener los discursos, los vas a vectorizar, es decir, poner el modelo en una matriz, y después vas a aplicar el multinomial nivel, como vemos acá, es el Naive-Bayes. Después hay que hacer lo que dije, como ajustar el modelo, que en inglés sería fit. ¿Con qué lo vamos a entrenar? Lo vamos a entrenar con el training, y este es el target. Ahora voy a explicar lo que estamos haciendo. Básicamente el fit es decirle al modelo, estas son las palabras, estas son el discurso y este es lo que tenés que predecir, ¿sí? Pero bueno, ahora lo estamos haciendo el fit, ajustando. Es decir, está aprendiendo básicamente ahora. Una vez que termine de aprender, vamos a poder predecir. La verdad que la sintaxis es bastante linda en este caso. Acá, bueno, esto es con un verbose que nos explica un poquito lo que hizo. Y bueno, para predecir es simplemente model.predict. Bastante sencillo. Y le tenemos que pasar, ahora le tenemos que pasar básicamente esto mismo, pero de test, sin la columna de party. Entonces le decimos, bueno, acá tenés estos discursos. Hacer unas predicciones. No le pasamos el party, porque party sería básicamente la solución, no le queremos pasar la solución. Entonces estas serían las predicciones. Obviamente las vamos a guardar, es común llamarlas así. Y bueno, el último paso que había puesto acá, dentro del segundo paso, es evaluar el modelo. Básicamente decir qué tan buena es la predicción de un Naive-Bayes que corrió en menos de un segundo. Tenemos que usar, digamos, esta classification report es
También es como la más simple para medir o evaluar. Y hacemos un print. El Classification Report, primero le pasamos los datos correctos. Que los datos correctos los tenemos, obviamente es en el test set, la columna de party, y le pasamos nuestras predicciones. Básicamente esto nos da, digamos, no voy a ahondar ahora en cada métrica en sí en especial, pero por ahora quedémonos con accuracy. Básicamente nos dice que la accuracy es 0.3 o 30%. Básicamente quiere decir que se predijo correctamente el 30% de los casos. Un número bastante bajo, ¿no? Una predicción, accuracy viene a ser exactitud, digamos. Una exactitud del 30% es bastante baja. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a intentar ver un poco las predicciones que hizo y nos damos cuenta, primero vamos a ver que las predicciones las tenemos que siempre el tipo de dato con el que trabajamos, bien, en un PyArray. Entonces, así, vemos que estas son las predicciones que hizo. Bueno, las primeras 10 son S, las primeras 100 son S. Vemos que prácticamente predijo casi todo S. ¿Sí? Esto lo vemos acá en realidad. Predijo S y M. Fueron las únicas cosas que predijo. Entonces, evidentemente está afectando el desbalanceo de las clases. Es decir, está aprendiendo, aprende perfectamente cómo predecir un S y en base a eso dice que todo S. Es como la frase esa que cuando tu única herramienta es un martillo, todo te parece un clavo. Le estaría pasando esto al Naive Bayes. Bueno, hay varios motivos por el cual obviamente este es el modelo más simple. Naive Bayes no tiene en cuenta, digamos, el orden de las palabras, no tiene en cuenta cómo interactúan. O sea, cuando una persona en el discurso dice, no sé, la típica es la negación. No vamos, no puede interpretar, no es una red neuronal que sabe que está negando. En fin, esto es algo bien simple que simplemente calcula la probabilidad conjunta. Bien, vamos a un siguiente paso. Siguiente paso, lo que se llama el baseline, que sería baseline, o sea, vamos a decir cuál es el punto de partida. Siempre en un proyecto de Machine Learning tenemos que tener un baseline, o sea, algo a lo que le tenemos que ganar. Por ejemplo, si no sé, nuestro jefe dice, tenés que predecir esto, inmediatamente nosotros tenemos que preguntar cómo se está haciendo ese proceso ahora y qué accuracy tiene. O sea, porque si el tipo o el jefe responde no, es completamente random, entonces, bueno, evidentemente es simplemente vencer o poner un poquito de heurística que simplemente sea mejor que esa aleatoriedad total. Entonces, hay que establecer un punto de partida. En general, en clasificación de texto se usa la clase más frecuente, vamos a ver acá. Clase más frecuente. O sea, la idea sería batir o hacer una mejor performance que clase más frecuente. Que esto simplemente quiere decir, este es nuestro training, bueno, esa es la que más aparece, bueno, vamos a decir que todos S. Algo parecido a lo que hizo el Naive Bayes. Entonces, obviamente el Naive Bayes por lo menos calcula la probabilidad de todas las columnas. Esto es simplemente elegir el más frecuente y ver qué resultado nos da. Es todavía más simple que el Naive Bayes. El Naive Bayes por lo menos tiene un poquito de cálculo. Entonces, si nosotros decimos, podemos usar el Classification Report, ¿no? Tenemos que decir que nuestra predicción es todo S, ¿sí? Entonces podemos hacer, vamos a decir, no, primero el valor real, ¿sí? Como está acá. Primero el valor real y después nuestra predicción. Nuestra predicción es S. Obviamente si le ponemos solo la S va a fallar porque no acepta. No, primero que esto tiene como 9000 filas, ¿sí? Entonces tenemos que decir 9000 predicciones S. La forma simple es pasarlo a una lista, o sea, hacerlo así, digamos. Vamos a ver lo más simple sería pasar a S a una lista y después Python deja hacer así, digamos. Que este test shape básicamente es la cantidad de filas que tenemos, 9288, y nos deja hacer esto, digamos, te pone ese. O sea, estás multiplicando, no es un string porque es una lista, y bueno, repite ese la cantidad de veces necesarias. Entonces vemos que tenemos accuracy 30%. De vuelta, entonces esto quiere decir, en general, este es el baseline. O sea, sí o sí tienes que hacer una mejor performance que el baseline. Y tu modelo es el Naive Bayes, que tiene exactamente la misma performance que el baseline, básicamente es muy malo, ¿sí? Siempre el baseline va a ser bastante lo más fácil de batir, ¿no? En especial si no tenés digamos, ningún punto de partida. Entonces, haciendo un breve repaso, hay que establecer el baseline. Clase más frecuente es en clasificación de texto, es un buen baseline, digamos, se usa como baseline. Después hicimos el modelo de Naive Bayes, que tuvo una performance bastante mala. Entonces, ahora vamos a volver con lo que hablé antes, el tema vamos a llamarlo cuarto paso, ¿no? Cuarto paso y sería, digamos, vamos a hacer un balanceo de datos. Bueno, balanceo de datos. Tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, que, digamos, S tenemos muchos más discursos y para el resto menos. Entonces, esto, si hablamos de Naive Bayes, podría ser como, por poner un ejemplo tonto, es decir, digamos, nosotros queremos que un niño aprenda,
o que la clasificación la haga un niño y le damos, no sé, por ejemplo, 100.000 libros de historia y solo un libro de biología. Obviamente el niño va a aprender bastante bien historia y muy poco de biología. Es lo que evidentemente está pasando acá, que el Naive de repente por ahí conoce, entiende bien el S, predecir esto, pero no tiene idea de este L porque son muy pocos datos. Y en general, todos los algoritmos de Machine Learning están no optimizados, pero esperan que los datos estén medianamente balanceados. Acá tenemos casi o más del doble de datos para eso. Entonces, la técnica de balanceo, básicamente, o sea, volviendo al ejemplo anterior que decimos, no sé, a un niño le damos 100.000 libros de historia, vamos a decir, no sé, 3 de biología y no sé, 10 de matemática. El balanceo de los datos en esta analogía sería, como decimos, cortar por lo sano, darle 3 a cada uno, digamos. O sea, al niño le damos 3 de biología, 3 de historia y 3 de matemática, digamos, como para quitar ese bias que en este caso tenía hacia historia. Obviamente es una analogía bastante simple, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, básicamente. Entonces, ¿cómo balanceamos los datos? Y bueno, vamos a hacer que acortar todo por acá. ¿Sí? Ese, ¿cuánto tiene? Tiene, bueno, en training, ¿no? Ese, ¿cuánto tiene? 4.261, bueno, va a tener 719 ahora. Entonces, para todo, cortarlo en 719, ¿sí? Sería como aplanar, digamos, una superficie antes de construir. Entonces, tenemos ese valor 719 que básicamente lo podemos conseguir así, que fue básicamente lo que hicimos recién, pero a ojo. Sí, tenemos 719, esto lo vamos a ver el mínimo. Y después vamos a crear una lista vacía donde vamos a ir poniendo, porque obviamente tenemos, tenemos que entrar acá y sacar 719, entrar acá y sacar 719, entrar acá, sacar 719 y así sucesivamente, ¿no? Después recordemos que tenemos los partidos guardados en esta lista. Entonces, ahora vamos a usar una máscara, lo que se conoce como máscara. Como dije, en principio, el primer paso sería entrar acá y sacar 719 valores de este. Entonces, lo que podemos usar es una máscara de este tipo, que nosotros decimos... Acá obviamente tenemos todos, ¿sí? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, esto se transforma en una máscara que básicamente va a tener true, básicamente verdadero, donde el partido es el S. Entonces podemos hacer un for loop donde en base a esta máscara vaya levantando 719 valores para cada partido. Lo podemos hacer, digamos. Recordemos que training es un data frame. Entonces, como es un data frame, tenemos que usar lock para, digamos, pasar los índices. Usamos la máscara acá adentro que acabo de escribir. Y ahí, obviamente, vamos a tener... es como un where en SQL, ¿sí? Where el partido es ese. Pero bueno, esto hay que hacer un for loop y para todos los partidos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a decir... para cada partido en partidos, los índices, ¿sí? Van a ser lo que acabamos de escribir arriba. Pero nos interesan los índices, ¿verdad? Esto está diciendo, anda a training, tráeme donde el where de SQL sería donde el partido es igual a ese, y pasame los índices, que básicamente es esta columna acá, ¿sí? Estos son los índices, que serían las posiciones, básicamente. Entonces, acá en índices tenemos las posiciones de todo lo de ese. Obviamente no tenemos 719, tenemos más de 719. Ahora lo que vamos a hacer es elegir 719 de forma aleatoria, random. Lo hacemos así con esta hermosa función choice, que le decimos, dentro de estos índices que te pasé, elegime este tamaño, que es el mínimo, y sin reemplazar, o sea que no elija el mismo discurso dos veces porque no tiene sentido. Y el último pasito sería subsets, que dijimos que íbamos a meterlos todos en subset. Hacemos así. Volvemos al data original y le decimos agarrar todas estas filas, ¿sí? Y las columnas, perdón, todas las columnas. Entonces si corremos esto, vamos a ver si... Ah, no hice el import de NumPy. Vamos a verlo rápidamente. Ahí está. Entonces vemos que esto nos queda una lista, es un problemita porque tenemos que, digamos, queremos tener un data frame de nuevo. Entonces podemos usar esta hermosa función, que básicamente concatenate pandas objects along a particular axis. Básicamente esto recibe lista y más cosas y las concatena, bastante las pone juntas, básicamente, como un sándwich las va agregando.
digamos, el append las va a agregar en una lista y el concat le va a pasar todo un data frame y lo va a poner todo un data frame. Vamos a llamarlo training 2 y le decimos concat subset. Entonces ahí tenemos nuestro dataset. ¿Sí? Sí, le podemos hacer. A ver, esto debería funcionar. Lo vamos a probar más adelante porque primero. A ver cómo quedan los datos. Bien, tenemos los datos. Lo que tendríamos que hacer ahora es, vemos que los índices están todos ordenados, los podríamos resetear. Es una buena práctica. Le decimos resetear el índice. El problema con esto es que nos salva el índice viejo en index y eso, digamos, no lo queremos. Así que le hacemos que los dropee, es decir, vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos el concat, vemos los datos. Acá guardó el índice viejo, ahora con este drop igual true lo debería borrar. Y ahí está, lo borró y reseteó el índice. Entonces ahora sí, vamos a quitar, reseteó los índices. Ahora sí podemos, debemos tener, como dije, el de 719 para cada. Ahí está. Entonces tenemos los datos balanceados, ¿sí? Entonces ahora con los datos balanceados vamos a probar el Nightbase que habíamos hecho antes. Entonces lo único que va a cambiar es el model fit, o sea, básicamente volvemos a hacer esto mismo. El model fit, el pipeline ya está hecho, pero ahora le vamos a pasar nuestro nuevo dataset, que es el mismo, pero balanceado. Ahí está, vamos a ver las predicciones. Volpet 2, model, predict, test. Bueno, vemos que por lo menos tiene diferentes valores, ¿no? Que antes tenía solo S. Ahora está por lo menos haciendo predicciones un poquito más variadas. Bueno, a priori eso es positivo. Pero vamos a usar el classification report. Vamos a copiar y pegarlo acá. Siempre son los valores reales y lo que predecimos. Y ahí está, bueno, pasó a un 39 por lo menos, ¿sí? O sea, mejoró un poquito la predicción. Entonces, evidentemente el desbalanceo de clases le estaba afectando. Igual tampoco es un número bastante alto, pero bueno, estoy pensando ahora que tampoco es tan fácil. Entiendo que en Argentina tal vez sea más fácil, tal vez, la diferencia entre partidos políticos, las palabras que dicen, pero imagino que en Suecia son bastante más moderados, entonces tanto uno de izquierda como uno de derecha tal vez utiliza palabras bastante similares. Bueno, simplemente agregué la matriz de confusión como quinto paso para no perder tiempo. Bueno, que digamos, ya sabe cómo se lee esto. Bueno, esta parte no va a tener mucho sentido, pero bueno, para el que no sabe cómo se lee esto, la idea de la matriz de confusión es, acá vamos a tener true, que significa los valores verdaderos, y acá nuestras predicciones. Es decir, repasando lo que hicimos, nosotros teníamos unos discursos. eh, Teníamos unos discursos que pertenecían a un partido político específico. Hicimos aprender el modelo y después hicimos predicciones, digamos, le pasamos al modelo varios discursos e intenta predecir a qué partido político provienen. Entonces, esto se lee así, digamos. Primero leemos acá, decimos C, o sea, el valor verdadero era C, o sea, el discurso fue dicho por alguien de una persona del partido C, y nosotros hicimos la predicción C. 271 predicciones correctas. Entonces, ¿cómo se lee este de la derecha? Se lee el discurso provenía del partido político C, pero nosotros hicimos la predicción KD, o sea, es un error esto tuvimos 104 errores. Después, discursos que eran de partido político C, nosotros los hicimos una predicción como L, o sea, 41 errores. Entonces, obviamente no voy a ir a hacerlos todos, pero nos podemos dar cuenta que lo que es la diagonal va a tener las predicciones correctas. Es decir, el discurso de un partido político C dice la predicción C, el discurso de un partido político KD dice la predicción KD. O sea, la diagonal son todas las predicciones correctas, ¿sí? Que si es un modelo bueno, esto debería ser el número más alto siempre. Y lo podemos leer, digamos, por línea, es decir, el discurso era C y nosotros estas las hicimos bien y todas estas mal, nos confundimos. Después podemos decir, esta era KD, digamos, estas están bien y todo el resto están mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve? Digamos, sirve, por ejemplo, vamos a hacer mirarlo rápido y ver este número que es alto. Y decimos, no sé, por ejemplo, había que predecir S y eso es donde nos pasamos prediciendo M. O sea,
que la diagonal cae acá. Entonces el error puede ser porque confundimos con m o porque tal vez hay muchos valores de s. Entonces obviamente el número va a ser más alto porque en el dataset hay mucho s. En fin, el próximo paso, el último con esto terminamos el video para que no sea tan largo, es también, digamos, un clásico que vamos a poner como sexto paso. Sexto paso es el grid search. Bueno, ¿qué es el grid search? No voy a ahondar tampoco demasiado en esto, pero básicamente tenemos dos tipos tenemos lo que se conoce como los parámetros, que los parámetros básicamente esto lo vamos a aprender de los datos, ¿sí? Y después tenemos los hiperparámetros, que estos no los aprendemos de los datos, sino que está en nosotros elegir estos valores. Le podemos elegir los que queramos. No hay uno correcto o incorrecto. Entonces, los parámetros los aprendemos de los datos. Ahora, ¿cómo elegimos los hiperparámetros correctos? Si vemos el código acá, donde nosotros hicimos, ¿dónde está acá? Usamos, ¿ves? No pasamos nada. O sea, usamos todos los valores por defecto, digamos. Dejamos que scikit-learn decida por nosotros todos los valores por defecto. Si bien está bien para hacer una prueba al principio, la idea es hacer un grid search CV. ¿Qué significa eso? Significa probar todos los parámetros. Obviamente no lo vamos a escribir nosotros en código, sino que vamos a usar esta clase, pero vamos a hacer probar todos los hiperparámetros posibles. De hecho, bueno, en este caso hay muchísimos, pero vamos a probar todos en conjunto, básicamente. Es decir, todas las combinaciones. Si tenemos el hiperparámetro A y tiene 3 valores posibles, si tenemos el hiperparámetro B y tiene otros 3 valores posibles, vamos a probar todos contra todos. En este caso serían 9 combinaciones. Por eso, nada, nos facilita el grid search CV, nos facilita hacer esto usando esta clase. En fin, está bien, digamos, como comenté, para comenzar, siempre se puede utilizar los valores por defecto, de hecho, siempre tienen bastante sentido, pero si estamos trabajando con por ahí algo en un modo un poco más profesional, siempre hay que hacer la búsqueda de obtener los hiperparámetros, digamos, más óptimos. Entonces, vamos a escribir el código. Y voy a ir explicando cada línea. Grid search está en scikit-learn. Vamos a importarla. Bien. Después pipeline. Entonces, volvemos a reescribir el pipeline que teníamos, que como dije, el pipeline es muy útil para no tener que reescribir varias cosas. La única diferencia es que acá, antes usábamos el make pipeline. Sí, acá usamos el make pipeline, que no hacía falta, no hacía falta ponerlo en una lista. Pero esto está bien si no vamos a utilizar un grid search CV. Ahora, si vamos a hacer un grid search CV, conviene usar solo el pipeline y nosotros elegir nuestro propio nombre para, digamos, cada transformador que vamos a tener adentro. Al primero, que es el IDF Vectorizer, voy a dejar acá para que se vean claro la diferencia en la sintaxis. Si bien esta parece más simple, después nos va a complicar un poco para si quisiéramos hacer. Pues, voy a agregar acá sintaxis cuando no se usa en grid search. Si no se usa grid search, lo podemos escribir así, pero como vamos a un grid search, conviene hacerlo de esta forma. Y me quiero cerrar este acá. Ahí está bien. Este acá no va. Ahí va bien. Entonces el pipeline, esto es una lista. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos el pipeline y no el make pipeline? Porque nosotros acá definimos el nombre y nos va a quedar más simple a la hora de definir los parámetros. Entonces, el grid search CV tampoco es que probar todos los parámetros contra todos. Nosotros le tenemos que especificar qué parámetros quiere probar. Nosotros le decimos qué parámetros va a probar y ahí sí va a probar todos contra todos, pero dentro de los que nosotros le especifiquemos. Vamos a definir los parámetros que queremos que el grid search CV use. Esto tiene que ser un diccionario. Y tiene un formato especial que hay que usar el nombre que le pusimos en el pipeline, dos guiones bajos y el nombre del parámetro en sí. Este parámetro, el binary, tiene que ver con la forma de vectorizar. Lo voy a explicar acá brevemente. Digamos, hay una forma de vectorizar que es cuando, si estamos, por ejemplo, haciendo la oración, la casa es. Hay una que se llama bag of words, la casa es. Bueno, hay uno que se llama bag of words, que ese método a la le va a asignar 2, a casa 1, y después está etcétera, ¿no? Y después está el one hot encoder, que simplemente va a decir si la palabra aparece o no. Va a decir 1 o 0 si no aparece. Pero bueno, básicamente son dos formas de vectorizar y esto es lo que está probando. Es decir,
utilizando esas dos formas. Después tenemos otro parámetro que también va a probar, que es este. Se complica un poco el tema de los paréntesis, pero bueno, si tenemos cuidado, va a ir bien. ¿Esto qué es? Este enegrama es un término más lingüístico, pero esto significa que se usa solo unigramas, y esto que voy a usar, creo que es unigrama y bigrama. Básicamente quiere decir que a la hora del naive Bayes calcular las probabilidades, en el 1-1, que solo usa unigramas, digamos, tiene en cuenta si la palabra, cuando tenemos una oración, por ejemplo, la casa es así. Si usamos solo un unigrama, va a contar las probabilidades, digamos, por cada palabra por separado. Ahora, si usamos bigramas, va a intentar hacer combinaciones de palabras, pero simplemente hasta dos. Entonces, vemos como que se vuelve un sistema bastante más complejo, porque por un lado, el unigrama obviamente va a correr muchísimo más rápido, porque simplemente calcula la probabilidad de que cierta palabra aparezca, todas las palabras por separados, no junta a oraciones, y el bigrama va a ser, este va a ser el 1 por unigrama y el 2 por bigrama, es decir, va a calcular eso, y también va a calcular el hecho de, va a tomar esto como una palabra, ¿sí? Para entenderlo mejor, habría que escribir las fórmulas y escribir qué entiende por bigrama, pero bueno, para entenderlo rápido, está utilizando también combinaciones de palabras de a dos. Y después hay un último parámetro, bueno, hay muchísimos más, no estamos utilizando todos, pero este es un parámetro, digamos, de smoothing, de suavizador, digamos, del naive Bayes. Esto, no quiero andar mucho, pero básicamente, si hay una palabra que aparece mucho, por ejemplo, si utilizamos un suavizador, creo que se dice en español suavizador, en inglés es smoothing, si utilizamos un smoothing más alto, es como que achica las diferencias, ¿sí? Esto, en vez de contar 5 veces la, va a contar un poco menos. Entonces, haciendo un repaso, acá definimos los parámetros y el pipeline. El pipeline lo escribimos, sin el make pipeline lo escribimos nosotros, porque si no habría que entrar a la librería y ver cómo está definido cada uno, porque tiene un nombre por defecto. Pero bueno, lo definimos nosotros y ya, porque después hay que usar el mismo formato acá. Este sí, hay que sacarlo de la library, o sea, cómo se llama cada parámetro. Pero bueno, digamos, el nombre oficial que hay que usar es el que nosotros definimos acá, dos guión bajos, el nombre del parámetro. Hubo un error. A ver, ¿dónde está? Estaba ahí. Ah, me faltó uno acá. Este no va acá, ¿no? Ahí está. Este cierra ahí. Faltó poner este entre paréntesis. Ahí está. Este además. Queda más lindo. Bueno, o sea, es bastante... Hay que poner cada uno entre paréntesis. Ahí está el primero entre paréntesis y el segundo entre paréntesis. Creo que... No sé si hay que hace falta más esta coma acá. Sí, no hace falta. Tal vez ahí se ve un poquito mejor, pero bueno. Bien, entonces definimos el pipeline y los parámetros que vamos a usar. Bien. Entonces, ahora sí vamos a poder usar el grid search. Básicamente quiere decir un todos contra todos. El grid search lo va a hacer internamente. Le tenemos que pasar nuestro modelo, los parámetros y después, el cross validation, cuántos queremos hacer. Esto la verdad que tampoco sería muy largo si quiero ahondar mucho, pero les recomiendo que lo busquen. Básicamente cross validation tiene que ver, o sea, el número 5, o sea, podemos hacer de cuenta si utilizamos nuestra mano, o sea, y dividimos imaginemos que tenemos 5 datos, tal vez, o 5 filas. Entonces, el cross validation nos dice que vamos a testear en una y después las otras 4 filas se usa para entrenar el modelo. Y así vamos cambiando de dedo, digamos. O sea, si tuviéramos 5 filas, usamos la primera fila para testear y la de 2 a 5 para entrenar. Después, eso por un lado. Después seguimos. Se testea en la fila número 2 y se usa la 1, 3, 4 y 5 para entrenar. Después seguimos así sucesivamente hasta el último caso, que se usa la quinta fila para testear y de la 1 a la 4 para entrenar. Básicamente se usa la analogía de una mano, digamos, para decir, o sea, como que en cada dedo distinto se testea y se usan los otros 4 dedos, entre comillas, para entrenar.
después se saca un promedio de los 5 resultados. Esto, el cross-validation es una forma, digamos, obviamente los datos son limitados, entonces cuando vos querés, digamos, probar qué tan bueno es el modelo y tenés un dataset limitado, entonces es una forma por ahí de sacar hasta el mayor detalle de los datos, ¿no? O sacarle jugo a los datos. Si tuviéramos datos ilimitados o infinitos no necesitaríamos esto, pero bueno, la idea es, digamos, ir variando las partes que usamos para testeos para, digamos, que no nos quede ningún bias. Y si hubo algún bias, o algunos, perdón, no bias, pero algunos outliers en los datos, al final, como sacamos el promedio, no se va a notar. A ver si la documentación dice algo más de... La verdad que hay capítulos de libros escritos acerca de cross-validation, es muy difícil resumirlo. A ver si recomienda algún... Bien, no dice mucho más que eso. Bien, en general se usa 3 o 5, vamos a usar 5 nosotros. Acá usan 5. Obviamente cuantos más usemos, más va a tardar. Pero bueno, en resumen, divide los datos en 5 y usa, o sea, un quinto para testear y entrena en los otros. Y después va variando sucesivamente. Vamos a ejecutar esto, lo guardamos en grid. Bien. Y bueno, el fit va a tardar algún tiempo, pero bueno, vamos a entrenarlo en nuestro dataset original. Bueno, mientras esperamos que termine de correr, el feed este tarda bastante en correr porque como mencioné anteriormente, es un todos contra todos, digamos, hace la combinación total. Como dije anteriormente, si teníamos 3 parámetros en uno y 3 parámetros en otro, serían 9 casos que tiene que ver. Bueno, aproveché para escribir una explicación un poquito eh, mejor de cross-validation, que es lo que estamos haciendo acá, que de vuelta está dentro, escrito acá adentro, no lo vemos el código, pero escribirlo llevaría unas 10, 20 líneas. Lo que estamos haciendo básicamente es, hacemos de cuenta que tenemos un millón de filas y las dividimos en 5, ¿sí? 5. Entonces vamos a tener 5 pedazos de los datos. La intuición atrás de esto sería, por ejemplo, imaginemos que tenemos alumnos y están aprendiendo. Entonces nosotros les damos exámenes de práctica, le damos el examen 2, 3, 4 y 5, con eso practican, ¿sí? Y después los testeamos realmente con el examen 1. Imaginemos el caso de que justo estos exámenes eran bastante más fáciles y este era bien, bien, bien complicado. Entonces, si tuvimos esa mala suerte, vamos a ver que el resultado es bastante malo. Y vamos a decir, los alumnos son malos, no saben resolver, pero en realidad tuvimos mala suerte, entre comillas, en los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para tapar ese outlier o para no tener un resultado que en realidad fue porque este examen en particular era muy difícil? Si bien tiene que ser contado, pero no tiene que ser representativo de todo. Entonces lo que se hace simplemente es, siguiendo la misma analogía, agarras otro grupo de niños y haces que estudien el examen 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 3, 4, 5, ¿sí? Y lo evalúas en el 2, por ahí el 2 era el más fácil, todos se sacan la nota más alta, A o 10. Entonces eso tampoco representa la realidad, porque bueno, estamos hablando justo dos extremos. Entonces al evaluar todas las posibilidades, eh, nos acercamos más a la realidad. Obviamente lo ideal sería, nosotros dimos los datos en 5, en cuanto lo dividimos se llama K, ¿no? Y lo que se llama false, como serían solapas, creo que sería la traducción. Entonces, cuanto un K más grande usemos, más exacto vamos a tener, digamos, la exactitud final o la accuracy final. Pero bueno, en general es usa 5, 10, 15, si tenemos un servidor y podemos correr más, podemos usar hasta 20, 25. En fin, lo que se trata es, lo que comenté anteriormente, entender la intuición de esto, que básicamente es testear de forma más granular, como para, si nos toca un outlier, este examen que era muy difícil o este que era muy fácil, que no, ese examen en particular que no es representativo de todos los exámenes, que no acapare el resultado final que obtenemos. Bueno, finalmente ahí terminó. Tardó bastante y bueno, hicimos las predicciones y vemos que mejoramos el anterior valor. La verdad que fue un poco tal vez engorrosa la explicación. Tal vez lo que tiene que quedarles más claro es acá, creo que el objetivo está acá en parámetros. Básicamente Grid Search nos deja hacer digamos, como un brute force approach, es decir, un todos contra todos y va a probar la combinación de todos contra todos. Entonces, em, realmente en esta sección podemos hacer un festín. Si nosotros tenemos 15, 10 parámetros y adentro les pasamos varios valores para cada parámetro, podemos tener, no sé, 1000, 10.000 combinaciones y que las va a testear todas. La idea es bueno, tener un procesador que lo corra todo, pero si hay tiempo y un buen servidor, se puede hacer
varias pruebas para mejorar los parámetros. Está claro que, digamos, siempre va a convenir trabajar, digamos, intentar poner nuestro esfuerzo en obtener datos mejores. Pero, digamos, si nuestro objetivo es tener por ahí no sé, una mejora de la performance de 0.01, haciendo esto lo lograremos. Entonces hago un breve resumen de todo el video. Clasificamos textos, digamos, automáticamente. Evidentemente, al principio he hecho con notas de diarios, es bastante más fácil. Estos discursos son un poco más difíciles. Primero visualizamos, hay que tener siempre en cuenta el desbalanceo de clases. Siempre va a afectar a todos los algoritmos Machine Learning. Después clasificamos, usamos Nightbase, que corre bastante rápido, es como una primera opción. Después definimos un baseline, que siempre necesitamos un punto de partida al cual ganarle. En clasificación de texto es clase más frecuente, es lo más utilizado, digamos, como baseline, que simplemente si quieres ir a agarrar la clase que más aparece. Después hicimos un balanceo de los datos usando un poquito de NumPy, pandas. Y utilizamos la matriz de confusión. Y por último, hicimos el grid search para buscar los mejores parámetros. Bueno, eso es todo el video. Después al final se pueden ver los parámetros. A ver, así. Si tenemos intención. Ahí lo completa solo bien. Si queremos documentar los mejores parámetros para, digamos, no vamos a hacer esto cada vez que queremos correrlo, una vez que los encontramos, es simplemente tomarlos de aquí y obviamente documentarlos simplemente. Acá esto nos devuelve los mejores parámetros, los más óptimos o los que mejor performance tienen, que encontró nuestro Grid Search CV.